Hoy vamos el siguiente tema, el procedimiento disciplinario de los miembros del directorio y trabajadores de las sociedades de beneficencia. Las sociedades de beneficencia, como sabemos, están destinadas a brindar apoyo a las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Eso qué quiere decir? A los que están en extrema pobreza, a los que están abandonados, niños, ancianos, mujeres. A eso se dedica las sociedades de beneficencia a nivel nacional. Y lo que hemos programado para el día de hoy son las faltas disciplinarias sancionables de parte de los miembros del directorio. ¿Quiénes son los miembros del directorio de las sociedades de beneficencia? De acuerdo al decreto legislativo 1411, que es la norma que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura y otras actividades de las sociedades de beneficencia, los miembros del directorio están compuestos por un total de 5 personas, quienes tienen como principal requisito residir en la jurisdicción donde funciona la sociedad de beneficencia, contar con estudios universitarios concluidos y con experiencia laboral mínima de 5 años en entidades públicas o privadas. ¿Y quién establece los lineamientos? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La composición será de la siguiente manera: 2 personas designadas por la municipalidad provincial, 2 personas designadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y una persona designada por el gobierno regional. Entonces, tenemos 5 miembros del directorio en las sociedades de beneficencia. Dicho esto, pasamos al tema que nos trae hoy día, que es el régimen disciplinario. Muchas veces se dice que los miembros del directorio, el presidente del directorio, de las sociedades de beneficencia, tienen mucho poder. No es así, porque al igual que los trabajadores, también están sujetos a procedimientos administrativos disciplinarios. Y así lo establece el decreto legislativo 1411. ¿Quién es el que ejecuta el procedimiento administrativo disciplinario? Todas las sociedades de beneficencia están sujetas al órgano de control institucional que verifica las acciones administrativas económicas que realizan los miembros de las sociedades de beneficencia, así como el gerente general y los trabajadores. El objeto, como en todo procedimiento disciplinario, es velar que los miembros del directorio y los trabajadores cumplan estrictamente con las normas, con las funciones, con las obligaciones, con los impedimentos previstos en este decreto legislativo 1411, que ha sido publicada en el Diario Oficial del Peruano el 12 de septiembre del año 2018. Es decir, esta norma ya tiene una vigencia de más de 5 años. ¿Qué es lo que establece la norma como sanción? Esto se da de acuerdo a las faltas, que son leves, graves y muy graves. Las sanciones que se dan
por faltas cometidas en el ejercicio de la función, en el caso de los miembros del directorio, es la de destitución e inhabilitación. Para el caso del gerente general es la amonestación escrita, la suspensión, la destitución, la inhabilitación. ¿Y dónde está previsto las infracciones, la graduación de las faltas y todo el procedimiento disciplinario? Está prevista en el Decreto Supremo 009-2021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de junio del año 2021. Y muchos dicen, ¿tiene que ver algo la Municipalidad Provincial, el Gobierno Regional, el Ministerio de la Mujer en los procedimientos administrativos disciplinarios? Claro que sí. Y lo explicamos a continuación. Como dijimos, los miembros del directorio son designados por 3 entidades públicas: las municipalidades provinciales, el gobierno regional y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el caso de las municipalidades son 2, en el caso del Ministerio de la Mujer son 2 y en el caso del gobierno regional 1. Total son 5 miembros. Cuando se trata de el procedimiento administrativo disciplinario por alguna falta que se inicia contra los miembros del directorio que han sido designados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿quién es el órgano instructor y quién es el órgano sancionador? Si se trata de amonestación y sanción a la vez, el director general de la familia y la comunidad es el que instruye y sanciona. ¿Por qué? Porque se trata de una amonestación. Si se trata de una suspensión, el órgano instructor es la dirección de la familia y la comunidad y el órgano sancionador es la Oficina General de Recursos Humanos. Si la sanción va a ser destitución contra el miembro del directorio designado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el órgano instructor será la Oficina de Recursos Humanos y el órgano sancionador será la Secretaría General. Ahora, en el caso de los miembros del directorio que han sido designados por el gobierno regional, si comete falta disciplinaria, ¿quién es el órgano instructor? Cuando se trata de una amonestación, el gerente de desarrollo social es el que instruye y sanciona. Cuando se trata de suspensión, ¿quién es el que instruye y sanciona? El órgano instructor es el gerente de desarrollo social y el órgano sancionador es el gerente regional de recursos humanos. Cuando se trata de destitución del miembro del directorio designado por el gobierno regional, el órgano instructor es la Gerencia Regional de Recursos Humanos o quien haga sus veces, y el órgano sancionador es el gerente general del gobierno regional. En los casos que se atribuyan faltas disciplinarias a los miembros del directorio designados por la municipalidad provincial, el órgano instructor es el gerente de desarrollo social, que también es el órgano sancionador, cuando se trata de amonestación. Cuando se trata de suspensión, el órgano instructor es el gerente de desarrollo social y el órgano sancionador es la Oficina de Recursos Humanos. Y cuando se trata de destitución, el órgano instructor es la Oficina de Recursos Humanos o la Subgerencia de Recursos Humanos y el órgano sancionador es
el gerente municipal. Muy bien, está clarísimo entonces quiénes son los órganos instructores y los órganos sancionadores. Ahora, cuando hablamos de trabajadores, ¿cómo es el procedimiento disciplinario? El procedimiento disciplinario, en el caso de los trabajadores, es el que corresponde al régimen laboral de la actividad privada, es decir, el procedimiento previsto en el decreto legislativo 728. En lo absoluto no se aplica la ley del servicio civil. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son las faltas y cuáles son las sanciones? Bueno, el procedimiento administrativo disciplinario, en el caso de los miembros del directorio de las sociedades de beneficencia, está previsto en el Decreto Supremo 09-2021 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como ya les dije precedentemente. Ahora, ¿cuáles son las faltas disciplinarias? Las faltas disciplinarias es las que están establecidas únicamente en este decreto supremo. No se puede aplicar otra falta que no esté previsto en este decreto supremo, porque así lo establece el artículo 3 de este decreto supremo en el literal D, cuando se refiere al principio de tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables las faltas previstas en el decreto legislativo 1411 o en el presente procedimiento, sin admitir interpretación extensiva o analógica. Algunos dicen, pero la sociedad de beneficencia tiene una resolución de presidencia del directorio donde han establecido faltas disciplinarias, en las que están previstas también las sanciones, que ha quebrantado esa resolución de directorio, etc. Bueno, esa no es aplicable. ¿Por qué? Porque si se aplicase, estarían quebrando el principio de tipicidad establecida en este artículo 3 de este Decreto Supremo 09 del 2021, aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora, ¿cuáles son los principios, los demás principios del procedimiento administrativo disciplinario? ¿Cómo sucede con otros procedimientos disciplinarios de otras entidades? Son parecidos, ¿no? Tenemos el principio de legalidad, el debido procedimiento, tipicidad y retroactividad, concurso de faltas, continuación de infracciones, causalidad, principio de presunción de licitud, culpabilidad, non bis in idem. Esos son los principios que se aplican en el caso de las sociedades de beneficencia. ¿Y cuáles son las faltas? Las faltas que están previstos en esta norma son faltas graves y muy graves. Las faltas graves, por ejemplo, tenemos no asistir a 2 o más reuniones del directorio de manera consecutiva o a 3 o más reuniones del directorio no consecutivas en el periodo de 6 meses si no existe justificación. Porque ustedes saben, si se justifica una inasistencia con los documentos necesarios, no existe ninguna falta, ¿no? Como ocurre en cualquier entidad del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Si no existe una justificación, es falta grave. Otra falta es no comunicar al gerente general sobre el pago de dietas sin haber asistido física o virtualmente a reuniones del directorio o sobre el pago de las dietas de las estipuladas en la norma correspondiente o no proceder a su devolución del mes siguiente, ¿no? Bueno, eso es cuando al miembro del directorio le llega el pago sin que él haya asistido a una de las reuniones. Entonces, él tiene la obligación de comunicar al gerente general para que no se haga efectivo
este pago del arriendo. Y si no lo hace, es una falta grave. Otra falta es emitir su voto sin argumentación o sustento respecto de la aprobación del presupuesto anual, balance general, estados financieros y memoria anual de las sociedades de beneficencia. Como sabemos, todas las entidades públicas aprueban su balance general, sus estados financieros y también su presupuesto anual, sino cómo manejan a la sociedad de beneficencia. Si en este caso uno de los miembros del directorio se opone a la aprobación de estos estados financieros, del presupuesto anual, sin tener un sustento, se produce la falta grave. Y entonces, a tener mucho cuidado, ¿no? No hay que oponerse por oponer, sino tiene que haber un sustento técnico legal. Otra falta es cuando el miembro del directorio consume bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los locales de la sociedad de beneficencia o donde brinda protección social, o cuando ingrese a estos bajo los efectos de estas sustancias, ¿no? Entonces, resulta que uno de los miembros del directorio va en estado de ebriedad, falta grave, o ahí se ponen a libar, falta grave. Otra falta es hacer colectas, suscripciones, colectivos, rifas, apuestas, recolección de firmas o de dinero en beneficio propio, utilizando las instalaciones de la sociedad de beneficencia. También es falta distribuir o circular volantes, panfletos, publicaciones durante las sesiones de directorio o actividades en las cuales participan como miembros de la sociedad de beneficencia. También es falta grave cuando se hace uso de las instalaciones de la sociedad de beneficencia o de cualquiera de sus bienes muebles o inmuebles para beneficio propio o para reuniones privadas o sociales que no estén relacionadas con la función de miembro de directorio. Otra falta es cuando no se guarda reserva de hechos o informaciones que tengan conocimiento con ocasión del ejercicio de sus funciones o los acuerdos de directorio que así lo requieran, es decir, cuando deciden que eso es estrictamente reservado. Y cuando se agrede física o verbalmente a otro miembro del directorio o a cualquiera de los trabajadores de la sociedad de beneficencia. Esas son las faltas graves que están establecidas en la norma que regula el procedimiento disciplinario de los miembros de las sociedades de beneficencia. Ahora, ¿cuáles son las faltas muy graves? Las faltas muy graves se da cuando se efectiviza las siguientes conductas. Emitir su voto favorable para aprobar la organización de juegos de loterías y similares, contraviniendo las disposiciones normativas sobre la materia. Claro, cuando hay juegos de loterías o similares, estas tienen un procedimiento que está regulado en las normas especiales. Y resulta que un miembro del directorio dice, vamos a crear un juego de lotería más de lo que tenemos. Pero le dicen, pero no hemos cumplido con el procedimiento. No, nosotros somos miembros del directorio y la aprobamos. En este caso, se comete falta muy grave. De manera que esto se tiene que seguir los procedimientos establecidos en la norma pertinente. Igualmente ocurre cuando aprueban un contrato asociativo para organizar juegos de loterías y similares, también contraviniendo las normas sobre la materia. Y ojo, las sociedades de beneficencia solamente están autorizados a hacer uso del 30% de los recursos de la sociedad de beneficencia para gastos administrativos y de acuerdo a la clasificación que apruebe
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué pasa si se aprueba los gastos administrativos más allá de está cometiendo falta muy grave? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? No es como otras entidades de, bueno, yo apruebo el 30%, 40%, 50%, etc. Y no pasa nada. Pero esto no ocurre en las sociedades de beneficencia. Así que, miembros del directorio, a tener cuidado, no deben aprobar más del 30% para gastos administrativos. Luego también está considerado como falta muy grave emitir su voto favorable para aprobar que los recursos obtenidos por las actividades comerciales de la sociedad de beneficencia se destinen a otros asuntos que no estén relacionados con la finalidad de las sociedades de beneficencia. Y ya dije cuáles son las finalidades de las sociedades de beneficencia. Otra falta grave es emitir su voto favorable para la suscripción de convenios, contratos, que impliquen la disposición de los bienes inmuebles de la sociedad de beneficencia sin contar con la opinión previa favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ya saben, van a disponer algún bien inmueble, previamente tienen que solicitar un informe técnico favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y si este ministerio no da ese informe favorable, no pueden aprobar la disposición de los bienes inmuebles. Y si lo hacen, cometen falta muy grave. Otra falta es beneficiarse directa o indirectamente de las actividades que organizan las sociedades de beneficencia o de la información que por razón de su cargo tengan conocimiento. Dicho acto se extiende a sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Así que las actividades que realiza las sociedades de beneficencia no pueden beneficiar al esposo, al cuñado, al primo, etc. Así lo dice. Y si beneficia, se incurre en falta muy grave. Otra falta muy grave es utilizar indebidamente el nombre de la sociedad de beneficencia de sus servicios de protección social o su cargo en beneficio propio o de terceros. Eso también hay que tener mucho cuidado para evitar las sanciones que están previstas en este decreto supremo. Otra falta es participar en la deliberación, emitir opinión o emitir su voto sobre temas tratados en sesión directorio cuando tenga algún conflicto de interés. También es falta muy grave si existe conflicto de interés. Otra falta muy grave es adquirir derechos reales, directa o indirectamente, o por interpósita persona, respecto de los bienes de propiedad de la sociedad de beneficencia a la que pertenece. Claro, eso como ocurre en cualquier entidad, ¿no? Si van a adquirir algún bien o van a ser proveedores, nada que ver. Y eso también se aplica a los familiares, a los convivientes, hasta el 4º, bueno, a los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y también a las personas jurídicas de las que forman parte. Y este impedimento se da hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Otra falta muy grave es contratar laboralmente directamente o a través de persona jurídica en la que mantienen alguna participación en tanto dure su designación y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. O sea, yo, por ejemplo, soy miembro del directorio y necesito los servicios de una persona jurídica y realizo un contrato civil. Pero resulta que yo tengo mis acciones en esa persona jurídica y a sabiendas de eso permito que se suscriba el contrato. En este caso también cometo falta muy grave porque no puedo hacerlo mientras sea miembro del directorio y hasta después de 12 meses
de haber dejado el cargo. Otra falta muy grave es presentar documento falso o adulterado, realizar actos de acoso sexual, usar su cargo en beneficio o perjuicio de una organización política, candidato a cargo de elección popular. No, resulta que uno de los miembros del directorio le dice a un candidato, vamos, voy a hacer presente todas tus donaciones. No, eso no se puede hacer, y si se hace es falta muy grave. Tampoco se permite el proselitismo político en beneficio o en perjuicio de una organización política. Luego, engañar o encubrir hechos o situaciones irregulares o ilegales y cometer una infracción para ejecutar u ocultar otra infracción. Esas son las faltas disciplinarias que están previstas en ese decreto supremo. Y como les decía, si hay faltas disciplinarias que quieren aplicar a los miembros del directorio, pero que están previstas en otras normas, no son aplicables ni por analogía ni por extensión. Solamente las que están previstas en este decreto supremo 09-2021-Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ahora vamos a dar a conocer cuáles son las sanciones que se aplican a los miembros del directorio de las sociedades de beneficencia que cometen la falta grave o la falta muy grave que ya hemos descrito de manera detallada. La destitución, la inhabilitación. Todas estas se aplican sin perjuicio de las responsabilidades civiles y o penales que se puedan dar. No significa, ¿no? Bueno, yo he sido miembro del directorio, he cometido falta muy grave, me han destituido y ahí queda, ¿no? También se hace responsable civilmente y penalmente de acuerdo a la gravedad de la conducta. Bueno, hay criterios para que se gradúe las sanciones, eso está a cargo de los órganos instructores, los órganos sancionadores, ellos son los que evalúan estos criterios. También tenemos eximentes, atenuantes, en el caso de las faltas, como en todo procedimiento disciplinario. Quien está a cargo del procedimiento administrativo disciplinario, como les decía, la investigación preliminar está a cargo de la Secretaría Técnica de la entidad que ha designado al miembro del directorio. Por ejemplo, designó la municipalidad provincial. El secretario técnico de esa municipalidad será el encargado de la investigación. Cometió falta el miembro del directorio del gobierno regional. El secretario técnico del gobierno regional será el que investiga. Cometió falta el miembro del directorio o los miembros del directorio designado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Secretaría Técnica del Ministerio será la que investigue. Una vez que investigue, la Secretaría Técnica emitirá su informe de precalificación en la que concluirá si existe o no existe falta disciplinaria, si se quebró o no se quebró este decreto supremo. Y como en todo procedimiento, existe la fase instructiva, la fase sancionadora y los medios de impugnación. Tenemos el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, se agota la vía administrativa y contra estas decisiones, cuando se agote la vía administrativa, se puede interponer el proceso contencioso administrativo. Y hay que tener mucho cuidado con los plazos, ¿no? El plazo se contabiliza desde el inicio del procedimiento disciplinario. Si no existe ningún pronunciamiento después de 9 meses, en este caso, el procedimiento va a caducar. Resulta que un miembro del directorio le inician el procedimiento disciplinario el 1 o el 2 de enero y no existe pronunciamiento y el pronunciamiento recién se da en noviembre.
Él puede decir, señor, ya caducó este procedimiento, ya no hay nada que hacer contra mi persona. ¿Por qué? Porque el procedimiento caduca a los 9 meses de haberse iniciado. Y las faltas, como les decía, son sancionadas con amonestación escrita, con suspensión de hasta 180 días y con destitución. Y en el caso de los trabajadores, el procedimiento disciplinario está previsto en el decreto legislativo 728. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría explicar a ustedes el procedimiento disciplinario de los miembros del directorio de las sociedades de beneficencia y de los trabajadores. Muy bien, nosotros retornamos el próximo lunes con otro tema de actualidad nacional. Como siempre, me pueden escribir al 964-9330-47 para sugerir el tema a exponer. Por ejemplo, este tema es consecuencia de una sugerencia. Y todos los temas, consecuencia de sugerencias que ustedes hacen y nosotros, con mucho gusto, damos a conocer y explicamos el tema. Gracias, estimados amigos. Hasta el próximo lunes.